Hola a todos y todas, ¿cómo les va? En esta oportunidad vamos a hacer una pequeña presentación que nos hace un repaso por el barroco tanto europeo, más precisamente en España, como el que surgió en Latinoamérica. Para el investigador de Ayer y Silva, en una publicación de 1979, dice que el barroco es el resultado y la expresión de una profunda crisis espiritual y moral desencadenada por la descomposición de la síntesis de los valores renacentistas y por la búsqueda de una nueva síntesis. En el barroco, las antítesis violentas, la tensión de las almas, el sentimiento de la inestabilidad de lo real, la lucha entre lo profano y lo sagrado, entre el espíritu y la carne, entre lo mundano y lo divino, son aspectos diversos de esta crisis que tiene muchas formas, que es religiosa, estética, filosófica, etc. Muy bien, ahora vamos a ir a lo que son algunas características principales y vamos a repasar un poco el contexto, en qué momento se da el barroco. El barroco surge a fines del siglo XVI y el apogeo es durante todo el siglo XVII. Como características principales podemos decir que el clasicismo designó el barroco como un fenómeno desmesurado y extravagante. De hecho, le asignaron el nombre de perla de forma irregular, ¿no? Que durante un tiempo fue un sinónimo de mal gusto. Entonces, todo lo que tiene que ver con las características del arte en esta época, teníamos muros retorcidos, contrastes bruscos de colores, había distintas voces, una pluralidad de voces y estilos. Y algo muy importante es que es un fenómeno que surge en la arquitectura y las artes, luego se traslada a la música para finalmente también aplicarse en las letras. ¿Cuál era el contexto en el que se estaba dando esto, este movimiento? La Europa de esos tiempos estaba en crisis debido a que todas las certezas que se tenían hasta el momento comenzaban a ser refutadas o puestas en cuestionamiento. Todo eso que se creía ya sabido, el hombre como centro de todo, empieza de alguna manera a entrar en crisis con uno de los descubrimientos más importantes de la época, que es el descubrimiento de Copérnico, quien después lo refuerza Kepler y Galileo, que confirma que la Tierra era redonda y no era el centro del mundo, sino que era un astro más que giraba entre tantos otros. Esto trajo como consecuencia principalmente la teoría de que ya el hombre no era más el centro del universo como se creía hasta el momento, ni el centro de la creación. Entonces empieza una crisis muy fuerte y además se empieza a revisar cuáles son los valores principalmente religiosos de la época. Desde el punto de vista de la cuestión geométrica, al círculo perfecto del Renacimiento se va a surgir, en este caso, la elipse, que va a ser una de las figuras más utilizadas durante todo el barroco en la arquitectura por sobre todo. En esta época ya la sociedad era aristocrático feudal, ya no teníamos la monarquía, recordemos que ya había caído a fines del siglo XV y había un gran porcentaje de población que era campesina y en muchos casos analfabeta. Ahora, ¿cuál era el contexto de España en ese momento? Muy bien, en España el barroco representa una transformación de los valores formales del Renacimiento. De alguna manera empezó tomando parte del Renacimiento para luego ser realmente un quiebre en todo lo que se venía haciendo o en todo lo que se venía planteando desde el punto de vista artístico. En España el estilo reflejó una crisis nacional que tuvo ciertos factores que lo originaron. Por un lado, la decadencia espiritual, moral y religiosa del pueblo. Esta decadencia espiritual, moral y religiosa estuvo muy atada a la época de la Contrarreforma que se dio entre 1545 y 1648, en donde de la mano de Martín Lutero se empieza a poner en jaque la Iglesia Católica, se debilita el posicionamiento que la Iglesia Católica tenía en esos momentos y de alguna manera empiezan a surgir otras doctrinas que se las denominó protestantes, que iban a de alguna manera modificar esa visión del humanismo renacentista, y todo eso se reflejó en el arte. Y otra de las cosas también que caracterizó este movimiento es la pérdida paulatina del prestigio español y de la hegemonía política que ejerció hasta la muerte de Felipe II, y con todo lo que significó el descubrimiento, más que descubrimiento, el llegar a América
por los españoles. Algunos ejemplos en lo que fue el arte y la arquitectura podemos ver la obra de Diego Velázquez, hecha en 1656, que se llamó Las Meninas. La iglesia de Sant Ivo a la Sapienza en Roma, entre 1643 y 1662 se terminó de construir, o el éxtasis de la Beata Ludovica Albertoni, una obra que es una escultura que se terminó entre 1671 y 1674, que de alguna manera nos reflejan las principales características del arte barroco. Por un lado, el arte barroco, vamos a ver después, que tiene una revalorización de lo grotesco, entonces en las Meninas podemos llegar a ver algunas figuras que ya no son tan tan especiales ni tan hermosas como se los consideraba hasta ese momento. Fijémonos en lo que tiene que ver con la arquitectura, todas las formas curvas, no lineales, la profundidad, una multiplicidad, ¿no?, de elementos que acompañan las figuras. También vamos a ver que hay cuestiones que tienen que ver con un quiebre entre lo celestial o lo religioso y lo profano o lo mundano, y lo que tiene que ver con la sensualidad, como el éxtasis de la Beata en esa obra que tenemos después. En lo que tiene que ver con la literatura, que surge, como decíamos, en el siglo XVI y durante todo el siglo XVII se va a estar expandiendo. Esto, si nos centramos en el barroco en España, podemos decir que los temas principales son un acercamiento a lo real tal y como es, hay una vuelta a la naturaleza, a la imaginación. Comienza un intenso vitalismo. Ya no es tan importante la vida en sí, sino la importancia de vivir y cómo vivir. Con esto de que el hombre deja de ser el centro de la creación, no se sabe, digamos, de alguna manera qué hay más allá. Entonces lo importante es vivir el hoy, vivir el presente. Hay que disfrutar la vida, ya que se considera que es fugaz, y como no sabemos qué hay más allá, lo importante es lo que se viva. Empieza también a aparecer temas como la muerte. También, como decía antes, la belleza de lo raro, lo excepcional, lo monstruoso. Ya hay quizás una revalorización de la estética de lo feo y lo grotesco. Lo horrible y lo macabro entra con un papel muy importante en esta época, y hay un gusto muy importante sobre lo anormal. Por ejemplo, mujer visca y hermosa. Cosas que antes, en el movimiento renacentista, no se revalorizaban, y la mujer siempre era considerada como la belleza, y todo lo que tenía que ver con lo monstruoso, lo grotesco, lo horrible o lo que no era igual, no era tenido en cuenta ni mucho menos revalorizado. Acá abundan las escenas crueles, sangrientas, lo horroroso, lo lúgubre, la soledad. La soledad es un tema muy recurrente en la noche, y, como decía antes, también la muerte. Hay una tensión muy fuerte entre el espíritu y la carne. Venimos del Renacimiento, en donde lo religioso tenía un rol muy importante, y en donde todo lo que tenía que ver con los gozos, con el placer terrenal, no estaba bien visto. Acá empieza a haber una crisis, como decíamos, de la religión. Por ende, el valor de la vida, la importancia de vivir, de disfrutar, toma un rol muy importante. Entonces hay una tensión, ¿no?, entre el espíritu y la carne, entre los gozos celestiales y los placeres mundanos. Hay muchos temas eróticos, e incluso se cobra un valor muy importante en lo que tiene que ver con los sentidos. Hay un mundo de ostentación y suntuosidad, de gloria, hay mucha exuberancia, todo es muy intenso, los colores son muy intensos. Esos temas siempre están muy presentes. La complicación del barroco es propia también de una conciencia de un mundo que empieza a tener un vacío, que provoca todo lo que tiene que ver los fundamentos históricos y por sobre todo los religiosos. El artista barroco y los recursos que utiliza. Es importante tener en cuenta que la obra de arte es considerada un artificio, entonces hay que hacer que se perciba que es una obra de arte. Por eso se emplea un lenguaje de un modo muy artificial, pero también de un modo que embellece ese lenguaje, e incluso a veces es tan elaborado que hasta puede llegar a ser muy complejo de leer. Hay recursos como el hiperbatón, por ejemplo, estaban muy atentas los amores. Lo que pasa en este tipo de frases es que se altera el orden común de la sintaxis. Tenemos también el uso de la antítesis, como la reunión de conceptos opuestos en uno nuevo que lo sintetiza. Como es tan corto el amor y es tan largo el olvido, entonces son temas opuestos que tienen un nuevo concepto que los va a unir.
El retruécano, que es una exposición de ideas opuestas en una frase, y utilizando las mismas palabras, se va a hacer, digamos, se va a dar un sentido o el otro, que tenemos la tan conocida frase, la que peca por la paga o el que paga por pecar. ¿Ves? Utilizamos las mismas palabras, pero damos sentidos opuestos por el orden que le damos a cada una de esas palabras. La hipérbole, que es la exageración de un sentido cosa, pero una exageración que realmente tiene que darse por sentada de que no es real. Por ejemplo, érase una nariz superlativa. No puede existir una nariz superlativa, pero se utiliza ese tipo de cosas para exagerar en su máxima expresión. O el uso de la anáfora, por ejemplo, como una repetición de una o varias palabras al principio de una serie de versos, de oraciones o de párrafos, como María, luz del alma mía, María, dueña de mi vida. Ahí les dejo también una página donde pueden ir y recuperar más incluso de estos recursos, o si quieren ampliar o buscar ejemplos, también los pueden visualizar en esa página. Ahora que ya hemos caracterizado tanto el arte, con la arquitectura, la pintura, como el lenguaje, vamos a hacer un recorrido y un parate en lo que fue el barroco en España. En España tuvo manifestaciones claras principalmente en la poesía, y la crítica tradicional de alguna manera dijo o propuso que se dividió en dos movimientos o manifestaciones, que fue el culteranismo, ambos surgidos en el siglo XVII, y el conceptismo. En el culteranismo, el principal exponente fue Luis de Góngora. Se caracterizó por la continuación de las temáticas renacentistas, por sobre todo lo que tenía que ver con la tradición greco-latina, es decir, de Grecia y de el latín, digamos. El lenguaje era utilizado de un modo complicado en su sintaxis, estaba siempre muy saturado de metáforas, el vocabulario era ornamental y ostentoso, se empleaban formas cultas del lenguaje y que generaran muchísima complicación y lo que se llama muchísima oscuridad a ese mensaje que se estaba queriendo dar. El hipérbato, las imágenes, las metáforas, los neologismos, se aludía a las mitologías, a los elementos decorativos, los sensoriales, ¿no? La expresión y la impresión de la belleza tenía que estar puesto al servicio del lenguaje. Hay un gusto muy fuerte por los elementos sensoriales y un arte de las minorías, en donde el lector debía descifrar los múltiples significados que estaban ocultos tras de esa expresión lingüística. Por sobre todo se vio en el sur de España este tipo de movimiento de la mano de Góngora. Y el conceptismo, quien tuvo como principal exponente a Francisco de Quevedo, se distinguió por el juego de palabras y los conceptos, y como dice la palabra conceptismo está asociado a los conceptos, en donde se logra una poesía cargada de profundas reflexiones existenciales, pero no buscando tanto lo que tiene que ver con el uso rebuscado del lenguaje, sino con poder hacer asociaciones ingeniosas entre las palabras, las ideas, para que el pensamiento abstracto cobrara un rol importante, en donde el cerebro, de alguna manera, la cognición tuviera que activarse, porque mientras más profundos eran los juegos de palabras, las asociaciones rebuscadas, más agudeza uno tiene que poner en juego para poder entenderlo. Toma lo nuevo y lo extraordinario para provocar una admiración, apela a la imaginación y no tanto a los sentidos, y el lector, como tiene un texto donde tiene una concisión, es decir, tiene una sintaxis muy compleja también, en donde muchas veces se eliden o se omiten palabras o frases para poder hacer justamente este juego, este rebusque en el lenguaje, hay que empezar a poder encontrar ese significado de palabras o léxico que no está de alguna manera expresado de una forma directa. La ubicación geográfica fue en el centro y norte de España, pero es importante tener en cuenta que si bien durante un tiempo se propusieron como estilos opuestos, lo cierto es que buscaban la complicación formal, buscaban de alguna manera poner al servicio el lenguaje de distinta manera, pero ponerlo al servicio de las ideas, ponerlo al servicio de esta cuestión oculta, esta cuestión muy rebuscada. Por lo tanto, el conceptismo es al pensamiento lo que el culteranismo es a la palabra, y no tenemos que decir que son opuestos, simplemente son parte de un mismo movimiento con características diferenciadas.